Pongamos atención, reverencia y no nos durmamos, hermanos. Hagamos nuestro mayor esfuerzo para estar despiertos. Así que amén, gloria a Dios. Como dijo el hermano, no nos vayamos a dormir, hermano, porque no. El tema que traigo hoy se basa un poco en eso, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ahora su Biblia, hermanos, rápidamente en el libro de Marcos 14. Amén. Cuando lo tengan, glorifique a su Padre. Amén. Para que lo leamos todos. Amén. Marcos 14, 34. Voy a esperar a que todos lo tengan, hermanos, para que nosotros podamos leer la palabra de Dios juntos. Amén. Todos lo tenemos, hermanos. Marcos 14, 34. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Dice, amén. Dice así la palabra, hermanos. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Amén. Vengamos a palabras de oración, hermanos. Ayúdenme a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Padre, que me da, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, en esta madrugada, Señor, te pido, Padre, que seas tú, Padre, ayudándome, Señor, a poder exponer tu bendita palabra, Señor. Necesito, Padre, de tu sabiduría, necesito, Padre, de tu ciencia, de tu inteligencia, Señor. Dame, Padre, la capacidad, Señor, para poder transmitir, Padre, tu palabra, que podamos entender, Padre, lo que tú tienes para nosotros, cada secreto, Padre, cada cosa, Padre amado, que es revelada por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre amado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Úsame, Señor Jesús. Sea dada a ti la gloria, Señor, en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder predicar nuevamente la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y quiero leerles, hermanos, el contexto de esta palabra. Creo que voy a llegar hasta el 38, lo voy a leer del 32 para que, yo creo que ya hemos escuchado a varios hermanos predicar aquí en este evangelio, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se concentre un rato, hermano. Voy a predicar de una manera muy breve. Quiero ser un poco directo, un poco personal, ¿verdad? En este momento tomemos esta palabra como bendición a nuestras vidas. Yo sé que nos va a bendecir, así como a mí me ha bendecido, y esta noche me va a bendecir, porque a veces estando aquí, Dios, hermanos, nos revela también su palabra. Amén. Dice aquí, arribita, ¿verdad? Si usted ve, Jesús ora en el Getsemaní, dice en esta Biblia. Tal vez en otra versión dirá algún título más, pero dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Hermanos, como tema yo le puse a esto los vigilantes. Amén. Hermanos, al leer esta palabra del Señor, yo estaba, ¿verdad?, más que todo pensando, hermanos, cómo fue este momento en el cual el Señor dice aquí que Él se fue a orar, ¿verdad?, en el Getsemaní. Amén. Entonces, yo, hermanos, tal vez usted tenga idea, ¿no? Y si lo tiene, quizás me va a entender mucho mejor, porque usted quizás se ha dado cuenta, hermanos, que allá en Israel existe el estanque de Siloé y es un lugar turístico. También está donde está el sepulcro del Señor, y también muchos lo visitan. Y pues este lugar era el Getsemaní, y yo no le puedo dar una idea de cómo era, pero muchas veces, ¿verdad?, uno se puede imaginar quizás un monte, un valle, un lugar plano o un bosque. Pero a todo esto lo que yo le quiero dar a entender, hermanos, de que el Señor dice que iba con sus discípulos y tomó a 3 de ellos. Cuando el Señor tomó a 3 de ellos, el Señor en sí, Él ya sabía, hermanos, qué es lo que venía a la vida de Él. Amén. Él conocía qué era lo que le iba a pasar, porque incluso en su oración Él decía, ¿verdad?, si es posible, aparta de mí de esta copa. O sea, Él no quería, hermanos, morir, porque ustedes saben que Jesús murió por nosotros. Entonces la oración de Él delante del Padre fue eso, pero a todo esto llevó a 3, amén. Y estos 3, Él les dijo: quédense aquí, amén, y velen, amén. Entonces, en lo que el Señor se fue a orar por una hora, dice que ellos durmieron, amén. Y es el tema central que yo le quiero dar. El Señor es en su palabra, ¿verdad?, no lo dice ahí, pero Él, en otras palabras, cuando Él se alejó: quédense aquí a vigilar, quédense aquí a ver, amén. Porque cuando Él regresa no pudieron velar una hora, les dice. O sea, les digo, ¿por qué no pudieron ver qué era lo que pasaba alrededor? Y cuando usted lee todo el contexto de esta historia, usted ve de que el Señor ya iba a ser entregado por Judas, amén. Y entonces ella sabía, pero lo que más me intriga a mí, hermanos, que el Señor, yo pienso de que Él dejó a estos 3 para que vieran, como le dije, ¿verdad? Yo no sé si eran un valle, eran algo plano, era un bosque o era algún lugar alto. Entonces ellos no pudieron velar. Yo me imagino, yo le comentaba, ¿verdad?, a mi familia ayer en la reunión, yo me imagino que cuando Judas iba a entregar al Señor, venía una gran multitud, dice la palabra, por Jesús para apresarlo. Entonces, y era de noche, amén. Entonces yo les decía a ellos de que para eso entonces no existían linternas, hermanos, no existían luces como ahora, ¿verdad?, que usted va y pues va viendo bien su camino. Me imagino que esa multitud venía con antorchas, yo no sé qué se usaba en ese entonces para poder ver y llegar a este punto en el Getsemaní, amén. Pero el Señor dejó a estos 3 discípulos para que vigilaran, para que vieran qué era lo que iba a pasar. Quizás ellos no sabían, pero Él quería ver qué capacidad o qué ellos iban a hacer en ese momento. Lastimosamente aquí vemos que ellos se durmieron, amén. Entonces, hermanos, a nosotros Dios nos da un llamado a nosotros para ser vigilantes, amén. A mí me da una enseñanza aquí de que el Señor muchas veces nos llama a nosotros, o sea, nos escoge a nosotros, nos dice: vengan, 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 ustedes me sirven para poder velar, para ustedes vigilar, amén. Entonces esto fue lo que pasó con estos 3 discípulos, los llamó para vigilar y ellos durmieron. Y lo más impactante a todo esto fue que fueron 3 veces que ellos quedaron mal delante del Señor, amén. Entonces, como les dije, ¿verdad?, el tema era los vigilantes. Mire al que está a su lado, hermano, y dígale: tú eres un vigilante, amén. Dígale así de confianza: tú eres un vigilante, amén. ¿Por qué digo esto? El Señor, hermanos, a nosotros nos ha llamado a ser vigilantes, amén.
Hay muchas maneras de ser vigilantes, hermanos. Usted puede vigilar por su familia, amén. Usted puede vigilar por su vida personal. Usted puede vigilar por la obra del Señor. O sea, en muchas características usted puede ser un vigilante, amén. Y para que usted me entienda, yo escribí unos cuantos versículos, pero quiero darle una definición prácticamente de lo que es un vigilante, porque la Biblia a veces ya no llama vigilante a lo que se va a dirigir a su pueblo o a la persona en la cual va dirigida la palabra. Muchas veces lo determina de otra palabra. Entonces, la definición de la función de un vigilante dice que es cuidar con atención y exactitud las cosas que están a cargo de él mismo o de uno mismo, amén. Escuche bien, me interesa que ponga atención, hermanos, para que nos vayamos centrando en el tema, porque a veces cuando vamos leyendo, ¿verdad?, y no entendemos la definición de lo que queremos hablar, a veces pensamos de que ya nos desviamos del tema, amén. Y como número 2 dice que es un servicio ordenado y una disposición para vigilar. Luego dice, es la preparación a la llegada a algo. Eso es como una función, ¿verdad? La llegada a algo, de algo bueno o malo, dice. Es aquel que está alerta, amén, un vigilante. Ahora bien, un sinónimo o las palabras que se derivan de vigilante puede ser una persona celosa, amén. Usted dirá, ¿por qué es celosa, verdad? Hermano, cuando usted es celoso con la obra, amén, usted está cuidando la obra, en otras palabras. Cuando dicen otros, yo celo a mi mujer, hay celo bueno, hermano, en donde uno pues aprecia a su esposa, la quiere, entonces está al tanto de ella, la cuida, la guarda, vigila por ella, amén. Entonces, cuando yo hablo de celos, no vaya a pensar los celos de aquellos, hermano, que le ponen GPS a su esposa y a ver a dónde se fue, para estar seguro. No es eso, amén. Dice también que es ser cuidadoso, es ser atento, es ser alguien prudente, ser alguien listo, ser avisor, ser cauteloso, estar alerta, ser solícito, ser escrupuloso y ser diligente. Y dice, ya en la versión de la Biblia, dice que es un acechador, que es un atalaya, que es alguien atento, que es un centinela, que es un vigía y que es un guardia. Amén. Y lo contrario a todo esto, hay 3 palabras muy importantes que son un hombre descuidado, un hombre negligente, un hombre distraído, un hombre dormilón o un hombre ocioso. Amén. Entonces, a todo esto, hermanos, la Biblia nos enseña, hermanos, a nosotros de que nosotros tenemos una función importante como vigilantes, así tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Terrenalmente hablando, ¿verdad? La función de un vigilante, oiga bien, ¿qué es lo que lo determina una empresa? Dice, ejercer la vigilancia, un vigilante, ejerce la vigilancia y la protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como también la protección de personas que se encuentran en el mismo lugar, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión. Amén. Entonces le estoy dando a entender las características, ¿verdad, hermano?, de lo que es ser un vigilante. Amén. Así como nosotros estamos leyendo todo esto, ¿verdad?, también el Señor a nosotros nos pide unas características muy importantes. Amén. De que nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre vigilantes, estar siempre alertas, atentos, estar a la expectativa de ver los peligros que vienen a nuestra vida. Amén. Amén. Yo no sé, hermanos, yo también ponía de ejemplo, ¿verdad? A lo mejor alguien aquí ha sido guardia de algún lugar anteriormente. Yo no lo sé, quizás me va a entender lo que le voy a decir. Pero yo tuve un familiar que es un primo mío. A él lo contrataron como guardia de un banco. Y pues antes de que a él lo contrataron, pues él tuvo que firmar un documento, hermanos. Y pues también le dieron
como entrenamiento a él para poder ejercer ese puesto. Y en los papeles él me decía a mí, ¿verdad? Yo no sé, pero él me comentó un poco, me decía que en primer lugar él tenía que aprender a utilizar un arma, y pues le dieron el entrenamiento para usar un arma. Pero ya en las otras características que él tenía que tener, decía que él tenía que ser puntual. Decía también de que no tenía que llegar ebrio al trabajo. Y decía también de que él tenía que estar atento, que no se podía estar durmiendo en el trabajo. Y pues otras características que a él le habían dado. Entonces, hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, que allá afuera hay características que un hombre debe tener como un vigilante, amén. Pero en lo espiritual, Dios a nosotros, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que estar preparados ante todo lo que se nos acerca, hermanos, en la vida espiritual, los peligros que nosotros corremos en la vida espiritual, amén. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿verdad?, y es lo que acabamos de leer, ahí en el mismo versículo, ¿verdad?, que hemos leído, dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay dos palabras muy importantes, que es velar, y al final está la tentación, ¿verdad?, y la debilidad, amén. Entonces ahí vemos, hermanos, que el Señor se dirigió a ellos diciéndoles que tenían que estar velando siempre, amén. En ese momento, hermanos, yo sé que Jesús iba a ser entregado, pero Él, antes de ya estar a punto de ser entregado, Él les dejó esa recomendación muy importante, que velaran, amén, y que oraran, que estuvieran atentos, en otras palabras, porque Él les decía que la carne era débil, así como a nosotros nos pasa cuando nos quedamos en la vigilia, ¿verdad, hermano? Nuestra carne, nuestro cuerpo se debilita. Y yo no sé, ¿verdad? Espero no ofender a nadie, pero yo a veces me he quedado allá cabeceando, hermano, y tal vez alguien se ha dado cuenta, ¿verdad? Porque la verdad es que nuestra carne es débil. Pero el Señor les dejó esa recomendación a ellos antes de que Él fuera apresado y entregado, amén, por Judas. Entonces, desde ahí, hermanos, el Señor a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilantes, amén, a nuestra vida personal, porque a ellos les habló directamente, a ellos personalmente. O sea, nosotros también, el Señor nos habla de esa manera muy personal, de que nosotros tenemos que estar muy atentos, hermanos. Tenemos que estar a la expectativa de los peligros que venían. En ese rato venía un peligro hacia Jesús, que era la entrega de Él. Yo no sé, hermanos, si estos hombres hubieran estado bien despiertos, ¿verdad? Tal vez se va a escuchar raro lo que le voy a decir, pero si se hubieran dado cuenta de que toda esa multitud venía para apresar a Dios y no hubieran dormido, tal vez hubieran huido. No porque Jesús tenía miedo, ¿verdad, hermanos? Sino que tal vez se hubieran hecho a un lado y tal vez el ministerio de de Jesús se hubiera extendido. Aún así, ahí sí que la profecía tarde o temprano se iba a cumplir, pero tal vez, esto es pensamiento mío, hermano, no lo dice la Biblia, puede ser que se haya extendido más el ministerio de Dios, pero las cosas ya estaban escritas y así fue como sucedió. Pero el Señor le vuelve a ellos a decir que velaran y oraran, amén. Y también les decía que la carne es débil, pero ellos tenían que estar atentos a eso, tenían que ver los peligros que venían para su vida, amén. Dice también, hermanos, siempre hablando, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, en 1 Corintios 16:13, escuche bien qué es lo que dice: estar alertas, permanecer firmes en la fe, portados varonilmente y ser fuertes, amén. Por eso yo le leería todo, hermanos, desde el principio, los conceptos que habla de la Biblia, ¿verdad?, de qué es un vigilante, amén. Dice que un vigilante siempre está atento, está alerta. Entonces aquí la Biblia a mí me enseña y dice que la palabra del Señor, me enseña a mí que yo tengo que estar alerta, permanecer firmes en la fe, portados varonilmente y ser fuertes. El ejemplo que yo le ponía, ¿verdad?, de mi primo,
Yo me acuerdo que el primo, pues él ahí en el, ¿cómo se llama? En el municipio, él era el guardián de ese banco. Y él todo el tiempo que uno pasaba, ahí estaba con la escopeta en la mano. Nunca hubo un asalto ahí, gracias a Dios, ¿va? Por la vida de él y por todo, ¿verdad? Pero el hombre, pues, yo creo que por lo que firmó o porque sabía su responsabilidad, estaba atento, estaba firme, estaba ahí. Y pasaba alguien, si lo conocía, lo saludaba, ¿verdad? Pero él estaba atento, entonces, y estaba firme en un lugar. Yo generalmente, yo pienso que le decían, quédate a la puerta. Cada vez que yo pasaba, él estaba en la puerta. Amén. Entonces, pues espiritualmente, el Señor nos habla de esa manera, que nosotros tenemos que estar firmes, amén, con nuestra fe, mantenernos, estar atentos, hermano, como les vuelvo a repetir, de los peligros, amén, que pueden venir a nuestra vida, amén. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que estamos bien, que todo lo vemos claro, que espiritualmente no viene una caída, amén. Pero la Biblia también nos dice, ¿verdad, hermanos? Siempre en Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces la palabra nos viene a confirmar de que nosotros, como vigilantes, nosotros no tenemos que llegar a un punto en donde venga el orgullo espiritual a nosotros y digamos, oh, no pasa nada, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo le sirvo al Señor, amén. Entonces la palabra dice aquí, por tanto, que el que cree que esté firme, que tenga cuidado, dice, no sea que caiga. Amén. Entonces, hermanos, la palabra aquí nos viene a recordar a nosotros que muchas veces, por creer que tal vez oramos, ¿verdad, hermanos? Tal vez no el tiempo que creemos, o ayunamos, o vigilamos, como lo que estamos haciendo aquí. Hay que siempre estar al cuidado de eso, hermanos, porque podemos sentir que estamos bien, amén. Podemos sentirnos nosotros quizás espiritualmente potentes, pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque puede haber una caída, amén. Y un vigilante es lo que menos debe hacer. Las características de un vigilante en el antiguo tiempo, hermanos, amén. Cuando habla el Señor por medio del profeta Ezequiel, el Señor lo llamó a él atalaya, amén. Pero cuando a él lo llamó atalaya, bíblicamente dice que la atalaya, su misión era transmitir, o sea, estar atento, estar presto y dispuesto a dar la palabra del Señor, dice aquí, amén. Nosotros leímos la definición de una atalaya, pero la palabra en sí, lo que significa atalaya, como le dije, ¿verdad?, es cuidar a otros. Entonces él, con la palabra que le daba al Señor por medio de su boca, estaba tratando de cuidar al pueblo de Israel, amén. Dice la palabra misma, hermanos, en Ezequiel 33 del 1 al 10, ahí cuando uno lo lee, ¿verdad?, dice ahí, ¿verdad?, de que a Ezequiel le dieron palabra para que él se la pasara, ¿verdad?, al pueblo de Israel, amén. Pero ahí también la palabra le dice a él de que si él no lo hacía y no transmitía esa palabra a ellos, dice que y si ellos no se arrepentían de todo lo que hacían, dice que toda esa sangre a la hora de que el Señor iba a mandar su ira, iba a caer sobre él, amén. Pero si él transmitía la palabra del Señor, entonces él iba también a librar su alma de lo que a ellos les iba a pasar, porque ya la palabra estaba expresada o dicha, amén, por medio de Dios, amén. Entonces nosotros ahí tenemos una enseñanza, ¿verdad?, que una atalaya, como le dice esto, es también estar, hermanos, atentos, ¿verdad?, a los otros, amén, y darles lo necesario para que ellos puedan estar librando también, hermanos, su alma del peligro. Así como un vigilante está atento a que no le pase nada a él en primer lugar, también está atento a que a los otros no les pase nada, amén, porque así lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dele ofrenda de palma al Señor, no se me vaya a dormir, hermano, no me preocupa si te duele. Amén, gloria a Dios. Dice, hermanos, en Hebreos 2:1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, amén.
Un vigilante, hermanos, como le dije, se le da instrucciones, amén. Y aquí la palabra a nosotros nos viene a decir que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles cosas hemos oído, hermanos? Todo esto que estamos haciendo, la palabra del Señor, amén. Nosotros, hermanos, a todo esto que hemos escuchado, la palabra, la enseñanza que se nos ha dado, nosotros tenemos que ir con más diligencia, amén. Así como lo leímos al principio, ¿verdad? Que un vigilante también es diligente, o sea, amén, estar siempre constante, amén, de lo que está escuchando, porque así lo dice la palabra, que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, si nosotros somos diligentes, en el antiguo, hermanos, tiempo, ¿verdad? Un vigilante, una atalaya, dice que le daban un puesto, hermanos, en una torre, perdón, y al estar ahí, dice que él veía todo el panorama de lo que podía suceder, amén. Entonces, a él en ese tiempo también ya se le había dado instrucciones de que él tenía que ver por el enemigo, por cualquier peligro que venía hacia el territorio que él cuidaba. Generalmente era porque era una ciudad que estaba quizás el enemigo a punto de querer ir a tomar. Entonces ponían a ese hombre vigilante, esa atalaya, para estar observando. Pero aquí la palabra nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a las instrucciones que se nos ha dado, a la palabra que se nos ha dado, amén. No sea que nos deslicemos. Cuando dice que no sea que nos deslicemos, no sea que por causa de nosotros también otros perezcan, amén. Entonces la palabra nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que ser diligentes, estar siempre atentos, hermanos, a lo que pueda pasar. Gloria a Dios. Dice también que nosotros, hermanos, tenemos que ser vigilantes por nuestra familia, amén. Hermanos, nosotros tenemos que ser en este aspecto, hermanos, vigilantes de nuestras familias. ¿Qué es lo que nosotros en realidad vemos o captamos de nuestros hijos, de nuestras esposas? Amén. Hermanos, muchas veces, ¿verdad? Tal vez aquí he escuchado a usted, ¿verdad? De que predican y de repente tal vez nos dicen que los niños ya no vienen a la iglesia. Pero a todo esto, cuando alguien viene, espero no ofender a nadie, hermanos, cuando los niños tal vez se rebelan en contra de un padre, mire, hermano, que esto, hermanos, no es porque de repente hoy dijo él, ya no quiero estar en la casa, no. Mire, hermano, que si nosotros somos buenos vigilantes, si nosotros, hermanos, estamos atentos, si nosotros vemos lo que ellos están haciendo, esto, hermanos, es algo que viene poco a poco en ellos. No es que ellos de repente hoy durmieron y mañana, mamá, yo me voy, yo ya no quiero estar en la casa. No es así, hermanos. Los hijos a nosotros nos dan pistas. Los hijos a nosotros nos dan como pequeños detalles de cómo es el comportamiento de ellos. Amén. Hermanos, usted fácilmente puede ver cuando su hijo está en rebeldía. ¿Y por qué lo ve? Porque usted está atento, porque usted es un buen vigilante de su hijo. Amén. Entonces, hermanos, ser un buen vigilante implica también cuidar de su familia. No solo cuidarse usted mismo, no solo cuidar a alguien más, sino que también su familia es muy importante. Y si usted es un buen vigilante, si usted es un buen atalaya y le transmite la palabra, no es tan fácil, hermanos, que su familia caiga, que su hijo caiga, amén. Porque Dios a usted lo puso en primer lugar para que velara por todos ellos, amén. Aleluya. Por eso el tema es los vigilantes. Y yo sé que aquí hay muchos vigilantes. Mire, hermanos, yo le voy a comentar algo. Va con el tema, hermanos. Mire, a veces hay cosas que a uno le enseñan desde pequeño, hermanos, que a veces uno lo tiene que aplicar en su vida ya de mayor, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando esta palabra y me da como si a la vez tristeza, pero a la vez risa. Yo no sé ustedes, hermanos, pero el agricultor me va a entender. Mi papá le gustaba la agricultura. Cuando caían las primeras lluvias, ¿verdad? Mi papá siempre decía, ok, llegó el tiempo de sembrar la milpa, vámonos. Y pues uno iba, ¿verdad, hermano?, a hacer el esfuerzo porque era bien pequeño.
Pero había una cosa que mi papá a mí me mandaba y que lo quería al 100%, que si no lo hacía, yo me veía mal con él, hermano. En una ocasión, cuando recién se siembra, hermanos, él pedía 15 días de vigilancia. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo que tenía quizás unos 8 años, si no me recuerdo, unos 10, él pedía 15 días, hasta 20, si no me acuerdo, de vigilancia. Entonces esa vigilancia trataba de que después de sembrar todo esto, haga de cuenta, tal vez me va a entender más esto, ¿verdad? De una manzana de terreno. Entonces en esa manzana de terreno, hermano, que usted ya sembró, ¿verdad? La misión que me daba a mí era que yo me levantara a las 5:30 de la mañana. Ok, hijo, tu misión es ir a ver que no lleguen los zanates, los cuervos. Yo no sé cómo lo conoce usted en su pueblo, hermano. Los pájaros, que no lleguen a comer ese maíz. Y si ellos caen, ellos se llevan todo, me decía mi papá. Bueno, y yo obediente, hermano, yo 5:30, mire, tal vez me levantaban también, ¿verdad? Porque no era de que yo me levantaba, amén. Y yo iba, hermano, salía de la casa 5:30, mire, y me acuerdo que me daba un paquetito de cohetes, esos que se tiran ahí en las navidades allá. Me daba uno y un fósforo, y yo me iba, hermano. Y lo más tremendo, que había un árbol así, mire, en donde yo tenía como un lugarcito, me sentaba y estaba, mire, hermano, tempranito ahí viendo, hermano, que ya el sol salía, ya los pajaritos empezaban ahí a cantar. Hermanos, en una ocasión, hermano, me dormí, hermano. De verdad le digo, ese vigilante quedó dormido, hermano. Mire, hermano, me quedé bien dormidito. Yo creo que me dormí desde como las 6 y me desperté a las 8. No, nació la mía. Hermano, de verdad, toda la siembra, hermano, todos esos pajaritos, yo no sé, se dieron un festín ahí, hermano. Hermano, me acuerdo cuando llegó mi papá. Primero, yo, hasta donde me acuerdo, primero, hermano, me dijo, hijo, ¿qué hiciste? Me fue a llamar, hermano. Me acuerdo bien, me dijo, vení a comer, me dijo, alimentate, me dijo, comí todo. No, hombre, después de eso, hermano, me agarró así chazo. Por tu culpa tengo que ir a trabajar 2 días ahí, me dijo. Mire, hermano, eso quedó en mi memoria, y cuando leía yo esto, qué tan importante es ser vigilante, hermano. Porque en medio de se duerme, ahí viene el peligro, vienen las consecuencias, amén. Y eso, hermano, a mí me llama la atención, porque hay cosas, hermano, que son simples, que para la vida del hombre, ¿verdad?, en lo terrenal, afectan. Cuanto más la vida espiritual que nosotros vivimos, que si nosotros no estamos atentos a vigilar por nuestra vida, por nuestra familia, por la obra del Señor, el enemigo, hermano, puede caer y puede hacer estragos, hermanos. Eso ténganlo por seguro, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Deuteronomio 4:9, dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Vuelve a decir diligencia, ¿verdad? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber esto a tus hijos y a tus nietos. Amén. Aquí, hermanos, el Señor nos recomienda, ¿verdad?, que nosotros, aquí dice, de lo que tus ojos han visto. Usted sabe muy bien que la Biblia está llena, hermanos, de maravillas, de obras, de milagros. Y el Señor le hablaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel, hermanos, les hacía recordar, de todo lo que había pasado, el proceso de cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Ellos vieron grandes cosas, amén. Entonces Él les venía a recordar de que actuaran, hermanos, con diligencia, que guardaran su alma, que estuvieran atentos nuevamente, amén. Pero no solo de lo que ellos habían aprendido, no solo de lo que ellos habían visto, amén, que ellos lo retuvieran en el corazón. El Señor les demandó a ellos que le enseñaran lo mismo a sus hijos, amén, lo mismo a sus nietos.
O sea, en otras palabras, de generación en generación, tenía que transmitirse lo bueno. Amén. Les digo el Señor, así como ustedes están de vigilantes o vieron las obras que se hizo, ustedes también tienen que enseñarle eso a sus hijos, a sus nietos, a su generación. Y esto, hermanos, pasó de generación en generación y ahora aún sigue, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta enseñanza a nosotros nos viene a decir que nosotros tenemos que estar atentos, vigilantes a todo lo que, el peligro que a nosotros nos rodea. Amén. Yo como padre, hermano, me preocupa mis hijos. Yo no estoy para juzgar a nadie aquí, pero es triste para mí. Yo lo digo así, es triste para mí cuando sé que hay alguien, que un hermano está triste por un hijo, una hija, que no quiere venir a los caminos del Señor. Amén. Yo fácilmente, ¿verdad? Mi papá ya falleció, pero yo tengo dos hermanos que no quieren nada de Dios y me pongo triste por ellos. Y eso que no son mis hijos, oiga bien, me entristece porque mi papá para nosotros era un vigilante. O sea, él estaba siempre atento de nosotros. Él llamaba y decía, ¿cómo está tal? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está él? Amén. Pero ahorita no hay llamada, o sea, él ya no está. Entonces, causa de eso, de que cuando un vigilante ya no está, los hijos, hermanos, se van para un lado. Amén. Yo puedo ser hermano de mi hermano, ¿verdad? Pero no lo mismo cuando está el vigilante central, el que está en la torre, el que está observando todo y puede dar la alerta al que está bajo su mandato. Entonces, para mí, nosotros como padres tenemos que tener una función de vigilantes muy importante para poder ver a nuestros hijos. Hermanos, como dicen todos, tal vez un hijo suyo ya sabe usted que está allá afuera. No perdamos la fe. ¿Sabe qué es lo más lindo, hermanos? Y yo me pongo como ejemplo. Yo un día me alejé del Señor de joven, que cuando mi papá me decía a mí, hijo, ve a la iglesia, hijo, ven a la iglesia. Mire, hermano, yo era tan duro que yo le decía, a usted ya no se meta con mi vida. Y usted lo que quiere es dinero, le decía yo. Y yo con un sueldito, hermano, que ya estaba bien orgulloso con ese sueldito. Pero era un orgullo que había entrado en mí. Era algo duro que ya había en mí. Entonces, yo cuando veo a alguien que pasa por esas circunstancias, yo lo entiendo. Yo no voy a juzgar, porque el hermano es aguado, dicen uno. No es así. Lo que pasa es que hay cosas, hermano, que muchas veces Dios nos lo da. Pero tarde o temprano, hermanos, ese hijo va a tener que volver en sí. Pero nosotros tenemos que estar siempre vigilantes de ellos. El hecho de que un hijo se haya alejado de Dios no quiere decir que nosotros ya no tengamos los ojos sobre ellos. El hecho de que un hijo se aparte no quiere decir que ya no esté el ojo del vigilante sobre él. Porque yo me acuerdo que mi papá no se aburría de decirme. Yo era el que me aburría de escucharlo. Pero es que él estaba cumpliendo su función de vigilante. A pesar de que él me veía a mí haciendo algo malo, él siempre estaba ahí observándome. Siempre estaba ahí aconsejándome. Y mi función ahora, yo como padre, es ser un buen vigilante también para con mis hijos. Amén. Y yo le digo esto a usted, hágalo, hermano, porque es de bien. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, amén, sed sobrios, pero de espíritu, estad alerta, dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. El hermano Lisandro predicaba anteriormente, ¿verdad?, del peligro del mundo, pero él tocaba el tema acerca de los borrachos, hermano. Y cuando la Biblia a nosotros nos dice aquí que seamos sobrios, amén, pero nos habla de sobrios de espíritu, pero terrenalmente la palabra sobrio, lo contrario de sobrio es borracho o ebrio, amén. Entonces, y él daba, ¿verdad?, las especificaciones de qué era un ebrio, era un borracho, y él decía que era alguien que no estaba bien de la mente, que no podía controlar su cuerpo, amén. Entonces, espiritualmente, aplicándola a lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros, hermanos, tenemos que ser sobrios de espíritu, amén. En otras palabras, nosotros tenemos que estar centrados, amén, en lo que estamos haciendo espiritualmente. Tenemos que estar alertas, dice,
¿Por qué? Amén. Porque un descuido de esos dice que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, viendo a quién devorar. O sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, pero si nosotros estamos sobrios, o sea, estamos bien mentalmente, físicamente, espiritualmente, el enemigo no va a tener entrada. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Espero que ustedes van a entender. Bendito sea Dios. Dios nos va a entender a nosotros, hermanos, que tenemos que también, hermanos, siempre estar alerta a todo esto. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de que el enemigo está ahí atento, es porque nosotros tenemos que ver los peligros, estar bien vigilantes, hermanos. Miren, el enemigo, así como lo leemos en la Biblia, no es tanto como que usted vaya a tener que ver un león, ¿verdad? Amén. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad, hermanos? Sino contra huestes y potestades. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Y para que nosotros veamos esos peligros, tenemos que estar bien, pero sobrios espiritualmente, no terrenalmente. Amén. Porque usted ahorita puede decir, yo estoy bien físicamente, yo estoy bien de la mente, pero ¿qué tal sobrio espiritualmente? ¿O qué tal, o en otras palabras, qué tan preparado espiritualmente está usted para ver los peligros que vienen hacia su vida? Amén. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos. Dice la palabra del Señor que nosotros también tenemos que ser vigilantes para la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos, hermanos, como lo dije al principio, ¿verdad? Hay un celo de uno hacia la obra del Señor. Y cuando usted, hermanos, cela la obra del Señor, que cuando ve algo, hermanos, usted mismo dice, wow, este hermano está mal, haga de cuenta, y Dios no lo quiera, ¿verdad? De repente tal vez usted me ve a mí, yo que sé, hermano, con un drogo y haciendo cosas de drogadicción, lo reprendo en mi vida, ¿verdad? Y yo vengo aquí al altar y tal vez usted se dio cuenta, pero usted no dice nada. Usted está haciendo un acto ahí, hermanos, de vigilante, pero vigilante malo, porque usted vio, usted ya observó el mal que había en mí. Amén. Entonces también el Señor quiere que nosotros seamos vigilantes para la obra. Que si usted ve algo que no es correcto, hermanos, acercarse al pastor. Mire, pastor, yo que sé, este hermano, esta hermana, este joven, este jovencito ha hecho tal cosa y no es correcto. Porque muchas veces pensamos, no, eso es normal, ahí que se quede. Y el hombre pues ministrando aquí, ese es un gran delito, hermanos, de nosotros que somos vigilantes. Nosotros tenemos que celar la obra del Señor. Incluso yo, si estoy aquí parado y usted ve algo que tal vez, hermanos, no le parece, hermano, no lo calle, no solo porque tal vez dice, bueno, lo voy a afectar al hermano. Usted no me tenga miedo a mí, hermano, téngale miedo a Dios, porque Dios es el que le va a pedir la cuenta a usted. Amén. Dice en Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amén. Tal vez ya no es tanto, ¿verdad, hermanos? Que si va a ver usted a alguien casi como Cristo, sino que viendo como le dije, ¿verdad?, anteriormente, quizás usted ve a alguien y que no está correcto delante de Dios. Yo, hermanos, de verdad, si yo viera a alguien que estuviera predicando aquí, pero le he visto haciendo cosas malas, yo no me lo guardara, hermano. Me pueden llamar chismoso, me pueden llamar lo que sea, pero yo lo que voy a hacer es hacer lo que la palabra del Señor me dice, que yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final, el que viene aquí, no solo lo está engañando usted, me va a engañar a mí, porque yo ya sé cómo es la vida de esa persona. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de quién va a venir aquí a engañarnos a nosotros. Nosotros tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos, amén, a esos peligros. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermano. Bendito está el Señor. Voy a leerle otros versículos aquí, solo los tengo apuntados. Es en Romanos 16, hermanos, y 17, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, siempre hablando con el mismo tema, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y es lo mismo, hermanos.
vuelvo y recaigo a lo mismo. Mire, hermanos, usted tenga o yo tengo que tener cuidado con quién yo voy a compartir, hermano. Mire, hermano, yo no entiendo, y vuelvo y repito, tal vez voy a tomar otra vez el ejemplo de mi papá. ¿Sabe qué? Cuando yo vine aquí, mi papá, la recomendación que me dio de venirme de aquí, de Guatemala para acá, me dijo: hijo, cuando llegues allá, ve a una iglesia. Es la recomendación que me buscaba de Dios. Y de hecho, hermano, cuando vine, pues traté y de repente me alejé. Pero él siempre estaba constante. ¿Has ido a la iglesia? ¿A qué iglesia vas? ¿Cómo es la iglesia? Y como yo no iba, pues yo le inventaba. Y dije: papá, que fui tal día a esta. Fíjese que esta vez me invitaron a eso. Y en todo esto llegó un día en donde mi papá me llamó la atención a mí. Me dijo: hijo, me dijo, yo te voy a pedir un favor. No te andes de iglesia en iglesia. Eso está mal. Yo no sé qué iglesia vas a buscar, pero el día que te halles en una, quédate en una. Porque eso de estar en iglesia no es de parte de Dios. Entonces, cuando yo le vengo a decir esto, mire, hermanos, en las iglesias hay hermanos que se aparecen, pero que solo vienen a llevarse al vecino. Amén. Que solo vienen y dicen: no, aquí no, mejor allá, fíjate que hay otro. Yo ya he ido allá. Amén. Hermano, tengamos cuidado con eso. Amén. Yo sé que tal vez conoce usted a uno o a dos, pero sea Dios, ¿verdad, hermanos? Teniendo misericordia de ellos. A nosotros se nos ha dicho, hermanos, que, o más bien usted sabe que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En nosotros habita la presencia, no un cajón, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros digamos no hay presencia, amén, ese es un insulto, yo creo, para Dios, hermano. Porque yo personalmente le digo, yo he estado ahí atrás y he sentido la presencia de Dios. He estado aquí al frente y he sentido la presencia de Dios. Amén. Y he sentido cuando también he estado débil, que ni siquiera ahí atrás puedo orar, y menos me vengo aquí a orar. Entonces, hermanos, si nosotros vemos esos peligros, nosotros tenemos que estar atentos, vigilantes a ese tipo de personas, porque la Biblia así nos dice aquí: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, dice, en los que se vienen a jalar a otros, porque uno no ve, ¿verdad? Y dice: y causan tropiezo en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido. Aquí hay enseñanza, hermanos. Aquí yo he recibido bendición, aquí yo he recibido doctrina, aquí he recibido mucha fortaleza en mi vida, y yo sé que usted también lo ha recibido. Pero el Señor nos pide que nosotros estemos atentos, que estemos vigilantes a todo aquello que viene y que solo nos viene a robar la bendición. Amén. Gloria sea al Señor. Y ya para terminar, hermanos, quiero leerlos. Yo creo que el contexto ustedes ya lo saben, pero yo quiero leérselos. Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Amén. Se lo voy a leer, hermanos. Yo sé que usted ya lo ha escuchado. Hay hermanos que se lo saben de memoria, y gloria a Dios por eso. Pero aquí está, mire, hermanos, la respuesta. Aquí está prácticamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro arsenal es la palabra del Señor? Amén. El ejemplo que yo les puse al principio, hermanos, de mi primo, ¿verdad? Que era guardia, él con una escopeta ahí andaba y no lo soltaba el hombre. Amén. Y nosotros no tenemos que soltarnos de la palabra del Señor, que es la que nos va a dar la fortaleza, que no es la que nos va a tener firmes en nuestro puesto espiritual, que es la que nos va a mantener firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Dice la palabra así, hermanos, solo se lo voy a leer y aquí vamos a orar al Señor. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Oiga bien, las cualidades de un vigilante es estar firme contra las hechanzas del diablo. Es lo que habíamos mencionado, que el diablo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios.
Antes el atalaya, el vigilante, estaba armado, hermano. Déjenme contarle esto, ¿verdad? Que estaba armado. Y Dios nos dice aquí que nosotros tenemos que estar firmes. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por nosotros y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, en que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Amén. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Nuestra armadura viene de Dios, que es, dice aquí la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, usted como vigilante, usted como atalaya, usted como hombre que cuida algo, hermanos, ya sea su pertenencia personal, su vida espiritual o la congregación, ¿verdad? Amén. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar firmes, tenemos que cubrirnos, hermanos, con la coraza, ¿verdad?, de justicia. Y nosotros tenemos que prepararnos con la palabra del Señor. Amén. Porque así lo dice la Biblia, para que nosotros seamos de verdad vigilantes espirituales. Nosotros tenemos que estar listos, hermanos, por medio de la palabra que Dios nos ha dejado. Mira, hermano, yo espero me haya dado a entender acerca de la función de un vigilante. Un vigilante, hermanos, tiene muchas funciones. Amén. Así como puede ser tan pequeño el detalle, como le dije el ejemplo, ¿verdad? También por cosas tan pequeñas que nosotros, hermanos, nos dejamos llevar o nos dormimos espiritualmente, puede venir una gran caída, hermanos. Y lo más tremendo, hermanos, es cómo restituir eso, cómo volver al punto, hermanos, en el cual estábamos delante del Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí, hermanos, yo me limito con la palabra. Amén. Espero me haya dado a entender, como le dije. Dele honra y gloria al Señor, hermanos. Y si le quedó duda, ¿verdad? Yo también le digo, hermanos, leamos la Biblia, hermanos. Ahí también nos podemos despejar nosotros de dudas. Amén. Muchas veces, como le digo yo, a veces decimos, el hermano no se dio a entender, pero también, hermanos, yo creo que Dios nos ha dado también la capacidad a nosotros. Tal vez a usted no le quedó algo claro. Vaya a la Biblia, hermano, diga, es que el hermano tal vez no lo dijo así, tal vez es esto, y usted lo lee y Dios le habla a usted de otra manera, y Dios lo bendice de otra manera. Es más, usted puede salir llorando de la presencia del Señor por lo que va a leer, porque a mí me ha pasado. Amén. Gloria sea al Señor, así dijo el pastor. Dios los bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.